y vamos a iniciar considerando el aprendiendo a ser discípulos de Jesucristo. Hay muchas teorías, hay muchas opiniones humanas de cómo ser o cómo se llega a ser discípulo de Cristo, pero vamos a considerar lo que Jesucristo dijo. Las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de ser llevado al cielo fueron para encomendarles cumplieran la misión que les había dado. Las últimas palabras de Cristo mientras estaba aquí en la tierra, antes de ascender al cielo, las vamos a ver ahorita, tal y como las dijo en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En el Evangelio de Marcos están sus instrucciones acerca de lo que debemos predicar. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está clarísimo lo que él quiere que nosotros prediquemos. Tenemos que predicarle el Evangelio a toda criatura, a todas las personas hasta el último rincón de la tierra. Tenemos que predicarles el Evangelio, las buenas noticias. En el Evangelio de Lucas da una explicación más amplia de lo que tenemos que incluir en nuestra predicación. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí dice que tenemos que incluir en el mensaje de las buenas nuevas, en el mensaje del evangelio, tenemos que incluir el arrepentimiento y tenemos que incluir el perdón de los pecados. En los Hechos, Jesús profetiza, no manda, profetiza que su misión será cumplida, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es solamente en Mateo que Jesús indica lo que debemos enseñar a quienes hemos predicado el evangelio y se ha dado y se han bautizado para salvación y que deben de ser discipulados. El segundo mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos que obedecieran y que ahora es a nosotros que nos lo está pidiendo, él dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué debemos enseñar a los que han creído en Cristo y han sido salvos por gracia por medio de la fe, como evidencia han sido bautizados? Jesús nos dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que él mandó a sus discípulos, es decir, sus mandamientos. Jesús dijo en Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Dios me confirmó, porque estábamos, como efectivamente Beto les estaba comentando, ¿qué íbamos a dar? Y Alberto me preguntaba y yo no tenía pues algo en mente, pero dije, mira, Alberto, óralo y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar qué es lo que tenemos que dar. Íbamos en el carro y me dijo, mira, ¿qué te parece esto? Ya lo dimos. Le dije, a ver, dime qué no hemos dado. Y empezó. Y él me dijo, ¿sabes qué? Los mandamientos de Jesús. Y miren, en una de las madrugadas, Dios habló a mi corazón y me confirmó precisamente el día de hoy, en la madrugada. Porque hoy, como a las 2 de la mañana o a las 3, no sé qué horas eran, bueno, me despertó y me dijo, no siento mi corazón, no palpita, mira, no lo siento. Sí. Y es porque estaba teniendo pues una visión, y ahorita les cuenta. Yo me sentí
y pude ver, de verdad, se los digo, pude verme muerta. Y yo dije, yo tengo que mover algo para darme cuenta que estoy viva. Pero yo estaba despierta y yo movía a Alberto y se movía. Yo me tocaba y me sentía calientita, pero mi corazón estaba muerto. Y yo decía, ¿por qué no oigo mi corazón? Me lo ponía aquí en mi lado izquierdo, aquí en el cuello, y tampoco el pulso. Y luego dije, tranquila, Blanca, y empecé, ¿no?, a tocarme. Y hagan de cuenta que en ese momento yo veía que mi hermana me hablaba y me decía, pero yo estaba ahí. Y yo veía, pero ya era muy grande, más, ahora sí que mi mamá es muy joven, ¿verdad? Pero ya era grande y ella moría en paz. Ella moría en sus días de paz. Y cuando eso, mi hermana me llamaba y me decía, tienes que venir. Mi mamá, pues ya no está, ya se fue con el Señor. Y miren, créanme lo que yo sufrí cuando mi papá falleció, créanmelo, y de verdad me sentí muy mal, pero había una paz que yo pude decir en vida, le pude dar todo lo que yo en mis fuerzas tuve. 5 años lo cuidé, estuvo con nosotros y pues bueno, él pasó esto, ¿no? Y yo lloré, empecé a llorar y yo le dije, no, Dios, no me hagas esto, le dije, por favor, dame otra oportunidad, le decía, dámela. Y en eso me acordé cuando mi mamá me dijo, lo único, y recordé, me dijo, solamente una cosa me pidió, una, de verdad. Créanme lo que de toda mi vida, joven que soy, nada me había pedido, solamente una cosa y no se la di. Era lo que más me dolía. Y yo le dije a Dios, ella me pidió que le llamara todos los días, Señor. Y yo por el trabajo, yo por afanada, yo por no, por atender a la gente, por atender mis ganancias, mi vida, yo no le hablé. Déjamela, le decía, le clamaba con un dolor tan grande, de verdad créanmelo, pero yo me sentía muerta espiritualmente. Yo lo puedo entender que era eso porque mi corazón de verdad no palpitaba, estaba seco, ándele seco, era la palabra. Y yo le dije a Dios, Dios, dámela, no te la lleves, yo sé que la amas. Y hagan de cuenta que en ese momento Dios habló a mi corazón y fue cuando me sentí con una paz y me dijo, así yo les he pedido solamente que obedezcan mis mandamientos. No les pido más. Tu mamá así me dijo. Todo lo hizo sin ningún reproche hacia ustedes. Aguantó enfermedad, aguantó dolor, aguantó tristeza, aguantó soledad, aguantó todo. Y me dijo, y solamente por amor. Yo he aguantado todo hasta la muerte en la cruz por amor a ustedes. Y lo único que les pido, obedezcan mis mandamientos. Y cuando me dijo eso, en ese momento, créanmelo, que me sentí una carga, que la carga que llevábamos era tan ligera, que se me vino esa palabra, que la carga de Dios, cuando Él dice, lleven mi yugo sobre ustedes porque es ligero. Y miren, lo hizo por amor a nosotros. Si nosotros, como dice aquí, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, es el que me ama. Miren, si no tienen amor y no hemos guardado sus mandamientos, es porque no hay amor. Pídele. Yo le he pedido a Dios y le pido, enséñame a amarte, enséñame a buscarte. Y créanmelo, que cuando hay amor, todo se puede vencer. Y el amor de Cristo venció el pecado. Nosotros debemos de enseñarles a cada uno de los que estamos discipulando que deben de bautizarse, que deben de guardar en su corazón todas las enseñanzas de Jesucristo. Y todas están en Mateo,
Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis, pero toda la Biblia es inspiración de parte de Dios para nuestras vidas. Continuamos entonces. Adelante, por favor, Carlomán. Activa tu micrófono, amigo. ¿Estás ahí, Carlomán? Ya está. Sí. Adelante. Pero ¿cuántos mandamientos dio Jesús a sus discípulos? La mayoría contesta que 2, haciendo alusión a la pregunta que en una ocasión le hicieron a Jesús acerca de cuál era el gran mandamiento de la ley. A lo cual Jesús contestó lo siguiente. Citando los versículos del Antiguo Testamento que se encuentran en Deuteronomio y Levíticos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Algunos otros, muchos menos informados, dicen que dio 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos los dio Moisés, no Jesús. Y son mandamientos de la ley, no de la gracia. Otros un poco más versados responden que Jesús solo dio un mandamiento y se basan en lo que dijo Jesús en Juan 13. Pero Jesús no dijo que les daba un único mandamiento, sino un nuevo mandamiento. Y si Él les dio un nuevo mandamiento, es porque los otros, había otros, y este se agregó a los que Él ya había dado. La palabra dice, y como venía diciendo Blanquita, que el Señor nos, en Mateo, donde dice que siguiéramos haciendo discípulos y enseñándole todas las cosas que les había enseñado, ¿no? Todos sus mandamientos, toda su normatividad, lo que Él vino a enseñar. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos desinformados y tenemos muchas veces hay muchas personas que no leen la escritura, no la transcriben y no se informan bien y de pronto carecen del conocimiento, como vimos aquí, que hay personas que dicen que son 2 mandamientos nomás los que Jesús dio. Algunos dicen que son 10, pero si vamos a la escritura, son muchos más. Pero si vamos a enseñar, si vamos a discipular, tenemos que tener un conocimiento grande de qué es lo que vamos a enseñar, porque no podemos tomar cierta parte de la escritura o algunos mandamientos nomás, sino que tenemos que ir mucho más profundo, ¿no? La palabra en San Juan 7:38 dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la escritura, no como me la predican, no como de pronto salen algunas nuevos moveres, porque la palabra es única y es una nomás. Como dice la escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchas veces se encuentran muchas personas que aún asistiendo a una iglesia, aún asistiendo a un lugar, se sienten vacíos porque el alimento que están recibiendo no es un alimento puro, no es un alimento eficaz, nutritivo, porque viene con añadiduras de hombres, vienen con enseñanzas de hombres y no va a producir lo mismo que genera la verdadera palabra, los verdaderos mandamientos que nos dejó Jesús, ¿no? Entre las enseñanzas tienen que estar establecidas esos mandamientos, porque estamos a la obediencia a nuestro Rey. Él es nuestro Rey y como tal nosotros tenemos que estar sujetos como siervos a Él y sujetos a sus mandamientos, ¿no? Y de pronto hay mandamientos que como que no nos agradan. Si nos vamos a Mateo 5, 6, 7, donde
pocas veces a veces se enseña acerca de eso, que es donde el Señor nos manda a pedir perdón, de pronto nos manda a poner la otra mejilla, donde nos manda a hacer cosas que humanamente para nosotros no son lógicas, porque las cosas de Dios no tienen lógica para nosotros. Hay un canto que tiene un grupo que dice que las cosas más absurdas de este mundo son las más lógicas para Dios. Ama a tus enemigos y ámalos con gran amor, y si alguno te ofende, pide por él al Señor. Entonces, el compendio de los mandamientos del Señor son muchos más, pero nosotros nos sujetamos a dos nomás a veces. Pero una vez en un congreso que tuvimos con Beto, él nos hizo este cuestionamiento: ¿cuántos mandamientos Jesús nos dio? Y muchos de los siervos que estaban ahí, con siervos que van a las prisiones, que llevan años llevando el evangelio, no tuvieron una respuesta lógica o definida cuántos eran, ¿no? Porque la verdad es que a veces no profundizamos en esto y nos sujetamos a ciertas cosas muy breves y no penetramos como los cristianos de Berea, que Pablo decía que ellos eran muy fieles porque ellos, como dicen aquí en Colombia, no comían entero, sino que si se les compartía o se les predicaba algo, ellos investigaban en la palabra, ellos profundizaban en la palabra para saber si era verdad, cuestionaban y certificaban lo que se está enseñando. Lastimosamente hoy en día hay muchas congregaciones donde permiten algunas cosas que llegan nuevas, y esto confunde mucho a la gente y desnutre a la gente, y la gente es engañada porque le falta eso, hay mucho analfabetismo cristiano, evangélico, de gente que no lee la escritura, sino que simplemente digiere todo lo que se le predica desde un púlpito, y esto no debe ser así. Tenemos que estar muy regidos a la palabra, en verdad, cuántos verdaderos mandamientos. Beto nos decía que en la cárcel se propuso con los muchachos que investigaran. Ellos tienen mucho tiempo libre, cuántos mandamientos verdaderamente dejó Jesucristo, ¿no? Y fue asombroso la cantidad de mandamientos que pudo descubrir en este ejercicio que le puso a los muchachos de la prisión, porque ellos, con el tiempo que tenían, de pronto descubrieron y minuciosamente investigaron y se dieron cuenta que no eran nomás 2 ni 10, eran muchos más mandamientos, ¿no? Entonces nosotros como cristianos debemos de estar muy enterados de en verdad cuántos mandamientos verdaderamente dio Jesucristo, para poder dar una enseñanza muy clara y muy limpia y muy basada en la palabra, y para que así como dice la palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, ese río de agua viva que va a fluir a través de las personas sea real, sea algo que sacie verdaderamente la sed de las personas que están escuchando o que están siendo edificadas por nosotros como discípulos. Entonces es muy importante entender de que no fueron ni 2 ni 10, fueron muchos más mandamientos que verdaderamente dio Jesucristo a nosotros. Beto. Entonces, ¿cuántos mandamientos dio Jesús? ¿Cuántas cosas mandó guardar a sus discípulos? Un mandamiento es una orden en imperativo, una instrucción que especifica una acción positiva o negativa. Si analizamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, descubrimos que Jesús mandó guardar más de 250 cosas a sus discípulos. Nada más en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo hallamos 70 mandamientos. Y digo más de 250 porque en la primera investigación que hicimos encontramos como 215 y luego encontramos otros 5 y luego encontramos otros 6 y luego encontramos hasta que pues llegamos a los 250, y durante algunos años nos mantuvimos así, pero en estos últimos 5 o 6 años y ahora en este tiempo que hemos estado en casa, que hemos tenido un poco más de tiempo, yo he encontrado por ahí unos
creo unos 10 más, ¿no? De pronto dije, pero ¿cómo no había visto esto? ¿Cómo se me había pasado esto si esto es un mandamiento que Jesús dio directamente a un discípulo? Pues, o sea, lo que le mandó a sus discípulos debe estar allí. Entonces, si Dios quiere, este año vamos a explorar los 260 mandamientos ya localizados, ubicados, y bueno, puede ser que de pronto haya algo más. Lo que sí me he dado cuenta es que es el Espíritu Santo el que trae revelación, y a veces, aun cuando lo tengamos allí enfrente, no lo podemos ver, porque este no es un asunto que se pueda entender por medio de la lógica humana. Se necesita la revelación del Espíritu Santo, y sí, como pues Carlomán decía, cuando Dios nos mostró esto, nos abrió los ojos. Yo no he sabido esto desde siempre. Yo toda mi vida, yo aseguraba, pues Jesús, los 2 mandamientos más importantes es: amarás a Dios sobre todas las cosas, dicen unos, pero eso es lo que dicen, pues en otro lado, ¿no? Pero la Biblia dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el otro que pues dicen que es el segundo, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo decía, es que Jesús lo dijo, pero cuando analizas dónde lo dijo y cómo lo dijo, fíjate, en Mateo, en Marcos y en Lucas se nos dice claramente que cuando Jesús dijo eso, lo dijo en respuesta a una pregunta que le había hecho en una ocasión un intérprete de la ley, y en otra ocasión, en las otras 2 ocasiones, los fariseos, y le hicieron esa pregunta para tentarle. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? Porque entre los rabinos había, pues ahora sí que no cualquiera era rabino. Los rabinos judíos organizaron todo el Antiguo Testamento y descubrieron que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, no nada más 10, hay 10 que son la ley dada por Dios a Moisés ahí en el monte, pero Dios dio muchísimos mandamientos más, muchísimos. Entonces ellos hicieron una lista y durante siglos discutieron de esos 613 cuál era el más importante y cuál era el segundo más importante, y solamente los rabinos, los verdaderos rabinos, conocían la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento? Y solamente entre ellos se lo sabían. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Cuando a mí alguien de pronto me quiere pues presumir que es ingeniero en sistemas, con 2 o 3 preguntas que le haga, yo sé si de verdad lo es o nada más está presumiendo o está aparentando serlo. Habían muchos falsos profetas en los tiempos de Cristo, como ahora los hay. Y la prueba era esa: a ver, vamos a ver si que pues no estudió en nuestras escuelas, porque los que habían estudiado en las escuelas de ellos obviamente sabían eso, y era un secreto entre los rabinos. No era algo que se daba al pueblo, sí se daba, pero no se daba como este es el primer mandamiento o el principal mandamiento. Y Jesús contestó lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6 y en Levítico 19: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno revisa Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Jesús jamás le mandó a sus discípulos que amaran a Dios. A mí me extrañó mucho y dije, pero ¿cómo si tenemos que amar a Dios? La Biblia manda que amemos a Dios. Pero ¿se han dado cuenta de algo? Nosotros somos hijos de Dios.
Amamos a Dios porque está en nuestra naturaleza. La ley de Dios ya fue escrita en nuestro corazón. Si alguien dice que es cristiano y no ama a Dios, pues no ha nacido de nuevo y no es cristiano, porque el cristiano por naturaleza, por nuevo nacimiento, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es una consecuencia del nuevo nacimiento. No necesitamos obedecer una orden que ya traemos inscrita, que ya traemos dentro de nosotros y que está grabada en nuestro corazón. Entonces, cuando Dios nos abre los ojos y nos muestra esto y empezamos a evaluar, empezamos con los líderes de las cárceles, ninguno sabía. Luego en un congreso de misioneros, Jaime y yo les hicimos la misma prueba que hicimos en Colombia, y ninguno de los misioneros lo supo. En Colombia, no sé si te acuerdas, pues, Carlomán, ninguno le atinó, ninguno. Solamente hubo uno allí, creo que fue el único, que puso que eran 50, sí, ¿no? Y eso porque había visto allí en YouTube 50 mandamientos de Cristo, ¿no? Sí, así es. Como que le, pues, buscó, pero esos que pusieron allí 50, yo les mandé un mensaje y les dije, no, mira, no son 50, son más, y ya, no, hombre, se han hecho fans de nuestra página y han modificado, ha sido una revolución. La verdad es una revolución en tu vida cuando tú descubres esto, que Jesús dio muchos mandamientos. Nada más, fíjense, en Mateo 5, 6 y 7 hay 70 mandamientos. Entonces, empecemos pues a examinar desde el principio, en orden cronológico, cada uno de los mandamientos que Jesucristo dio a sus discípulos y a nosotros. Cada una de las cosas que mandó guardar a todas las naciones hasta que Él regrese por nosotros. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, porque mientras Cristo está a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Él nos manda a nosotros, a todas las naciones. Fíjense, qué impresionante. Dijo a todas las naciones, enséñenles lo que les he mandado, lo que mandé a los discípulos. Hay muchos que enseñan sobre el tabernáculo y enseñan sobre las fiestas de Israel y hasta se vuelven judíos, ¿no? Mesiánicos y andan acá, se creen muy espirituales. Pero si eso fuera importante, pues Jesús hubiera dicho, enseñando en todas las naciones lo que mandó Moisés, lo que escribió Moisés, o las fiestas, o el tabernáculo, etcétera. Pero no, Jesús fue muy explícito y muy claro. Él quiere que enseñemos lo que Él mandó guardar a sus discípulos. Y saben, es una maravilla. Cuando encontramos esto fue allá por el año 2001, 2002. Nosotros siempre hemos tenido los módulos. Empezamos con los 10 grados de la Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo, pero eran grados básicos dirigidos a estudiantes universitarios, y de pronto los quisimos dar en la cárcel, y el nivel de la cárcel promedio es tercero de primaria. Entonces no nos entendían y era un lenguaje muy complicado para ellos, era un lenguaje universitario. Entonces tomamos los temas, lo único que hicimos fue tomar los temas, esos 10 temas, añadimos 2, que es Jesucristo y el trabajo. Ese fue uno de los que añadimos allí, y Jesucristo y el discipulado, que es que tiene que ver directamente con los mandamientos. Y revisamos todo, de plano tuvimos que dejar todo eso y rehacer por completo cada uno de los módulos, cada lección, palomeando los mandamientos de Cristo, a fin de que los 250 mandamientos, en aquel tiempo eran 213, estuvieran incluidos
en cada lección. Entonces, estos 250, por eso hemos hecho cambios, por eso actualizamos los cursos, para incluir, para que no haya un solo mandamiento que no esté incluido en los 12 módulos, y eso nos llevó a hacer un 13º módulo, que son los cimientos de la enseñanza de Cristo, porque se nos estaban yendo muchos que son básicos, ¿no? De las doctrinas fundamentales. Entonces, el problema aquí es, bueno, ¿y cuál fue el primer mandamiento que Jesús dio? Porque él tuvo que haber dado algún mandamiento, pues, primero, y de allí irse en orden. Y entonces, cuando analizamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que para poner las cosas en orden tenemos que entender que la vida pública de Jesús, su ministerio, inicia en Juan capítulo 1 y sigue hasta el capítulo 5. Es interesante que de Juan 1 a 5, todo eso es previo a Mateo capítulo 4, a Marcos capítulo 1 y a Lucas capítulo 3. O sea, cuando inicia la vida pública de Cristo en Mateo, en Mateo, en Marcos y en Lucas, ellos no incluyen lo que incluyó Juan, por eso son 4 evangelios. Lo primero, ¿sí? Obviamente, estos mandamientos que están aquí en Juan, que son 5, que son los que vamos a ver hoy, están incluidos después están mencionados en Mateo y por todos lados. Pero el punto es cómo yo sé el orden. Entonces, lo que hicimos fue poner en orden cronológico los evangelios. Hay una Biblia cronológica, hay un Nuevo Testamento cronológico, la Biblia, usamos la Biblia que se llama Thompson, que tiene la cronología de los evangelios, y sobre eso nos fuimos entonces numerándolos, del 1 al 250, que en este caso pues ya son 260 y pico, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primer mandamiento que Jesús dio, y algo maravilloso es que todos los mandamientos están conectados y sí son secuencia el uno del otro. Empecemos con el primer, con el primer mandamiento, como les estaba yo diciendo, es en Juan 6, que se entrelazan los relatos de Mateo, Marcos, Lucas en paralelo al de Juan. Entonces, tomando esto como base, vamos a ir analizando los mandamientos en orden y empezamos con el primero. Primera cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: vengan. Lo vuelvo a repetir. La primera cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: vengan. Miren, en Juan 1:39 está el primer mandamiento que Jesús dio a sus discípulos: vengan. Lo dice en plural: vengan, porque este mandamiento, como muchos otros, no se puede guardar a menos que se guarde en el contexto de la iglesia, de la comunión los unos con los otros. Este es el primer mandamiento de Jesús y tenemos que guardarlo todos los días por el resto de nuestras vidas. Vengan a mí, dice Jesús, a todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vengan, coman, le dijo a los 11 después de resucitar. Tenemos que venir a Jesús y entregarle nuestras cargas y ansiedades. Tenemos que venir a Jesús y beber del agua viva que solamente Él que puede dar, para que seamos fuentes que salten para vida eterna, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Jesús, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, y yo creo que no podemos decir solamente mi hermano lo está viviendo, todos, cristianos, no cristianos, conozcan, tengan temor, no tengan temor, no tengan temor, conozcan de Cristo, no conozcan,
Miren, todos sin excepción, debemos de llevar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras persecuciones, porque lo que estamos viviendo en este tiempo, como el apóstol Pablo decía, que nos diera fuerzas para poder llevar a cabo cada una de las persecuciones que como cristianos vamos a vivir en la vida. Y ahorita lo hacemos en el contexto de la salud, en el contexto de ese temor, de esa ansiedad, que a lo mejor algunos de parientes nuestros ya no están con nosotros. Y este es el momento de ir a Jesús. Él nos puede dar para que seamos esas fuentes, para que esa paz que nos da, podamos que corra en nuestro interior y esa agua viva. ¿Qué significa el agua viva? Significa que tienes que darle a la gente, tienes que seguir yendo a Él. ¿Y cómo vamos? Miren, tenemos que venir a Jesús. Sí me sigue, ¿verdad? A Jesús y comer. Lo primero, agua. Y ahora comer. No el pan terrenal, sino el pan de vida que sustenta nuestras vidas y sacia nuestro ser. Yo les platiqué y se los estoy haciendo en pausas porque en la madrugada que en mi corazón Dios me hablaba, cuando yo en ese momento que les digo que no sentí mi corazón latir, que no sentía mi pulso, en ese momento sentía en mi corazón que Dios me hablaba y Él me decía que así es el cristiano que no obedece sus mandamientos. Está muerto espiritualmente. Cuando Él me habla a mi corazón y me dice que así, como mi mamá había soportado todo y me había amado como su hija, Él se puso en la misma postura que a mi mamá ese amor y me dijo así, yo lo hice. Lo que Jesús nos pide, lo que Dios nos ordena, son cosas tan básicas. No son cargas que no podemos llevar. No son mandamientos que no están a nuestro alcance. Si dice que vengan es porque todos, la humanidad entera, estamos conscientes de que podemos ir y de que podemos beber y de que podemos comer. Entonces, el primer mandamiento es venir a Jesús cada día, a cada instante. Pero, ¿dónde está Jesús para venir a Él? Muchos pudieran decir, pues es que yo cómo voy, pues ¿dónde está, no? Miren, primero, Jesús está en nuestro corazón. Bueno, si es que lo tienes, ¿verdad? Porque, de verdad, yo tengo una amiga que cristiana desde pequeña, pero no tenía a Jesús en su corazón, no era salva. Y hacía cosas buenas, hacía obras con dinero, donaba a instituciones, todo hacía. Y leía la Biblia y todo, pero no era salva. Y cuando Dios me mostró, mira, asegúrate de recibir a Jesús en tu corazón. Si no estás seguro, asegúrate, haz la oración tú solo, porque desde el día que lo recibimos, en ese momento habita en nosotros. ¿Y cómo vamos a Él en nuestro corazón? Bueno, en oración. Si tú no eres capaz, Alberto dijo algo y es muy cierto. Nosotros los cristianos nos comparamos como los bebés. Cuando a mí mis 4 hijos, me los dieron, yo no esperé instrucciones para decir cómo les voy a dar de comer, ¿verdad? Ni ellos me pidieron, no me dijeron mis hijos, hey, mamá, dame de comer. No. ¿Cómo lo hicieron? Por instinto natural. Si tú eres realmente y somos realmente hijos de Dios, por instinto natural vamos a orar. Eso es lo que significa. Uno les da y yo me lo pegué al pecho a cada uno
y se saciaban. Bueno, cada vez que nos arrodillamos para orar, cada que oramos, estamos yendo a Jesús. Mira, no es necesario que digamos, ay, es que no tengo el tiempo. A todo momento podemos ir a Jesús, pero debemos de ser conscientes de eso, porque hay algunos que no sienten, ¿no? A Jesús sienten, ¿no? Y dicen, es que no lo siento. Mira, nosotros vivimos por fe. Nosotros no vivimos por lo que sentimos. Y si tú eres muy emocionalista, ten cuidado, porque hasta hay un lapso que le llaman el lapso en el cristiano del silencio. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó, y de verdad que ahí fue cuando uno se siente solo. Pero yo entendí que no tenía que sentir y que no tenía que amarlo. Lo único que yo tenía que hacer es obedecer, porque es una reacción. Cuando yo obedezco a mi mamá, que ella me pidió, lo único que me había pedido era que yo le hablara y no lo hice, y yo estaba consciente que lo podía hacer. Y así Dios nos dice que nuestras oraciones no pasan del techo, como si nuestras oraciones tuvieran que viajar por la atmósfera a través del espacio para llegar a los oídos de Dios. No, no y no. Jesús vive en nosotros. Y si oramos, es porque está en nosotros, tenemos el temor de Jesús. Y Él escucha cada palabra y pensamiento de nuestro corazón. Entonces estemos conscientes que el cristiano no vive por las emociones. A mí me ha tocado mucho y muchos hermanos que dicen es que no siento, es que hoy sentí la presencia de Dios. Miren, la mayoría de las veces yo no siento a Dios. Creo que de mi vida cristiana, el 99% no lo he sentido a Dios, pero sé que vive en mi corazón. ¿Por qué? Porque voy a Él, porque hago como la Biblia dice, que hacemos, y eso es ir con Él. Por eso debemos orar confiadamente, sabiendo que Jesús en nosotros nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Este es un tiempo difícil que estamos viviendo, y yo creo que todos sin excepción, tenemos cierto temor. Ayer que iba caminando con Alberto, eso le decía, de una noticia de nuestro gran amigo y hijo de un gran amigo nuestro, Adolfo García. Él ahorita está intubado y nosotros lo amamos, lo queremos mucho como nuestro, pues como más que nuestro hijo hermano, por ser el hijo de Adolfo García. Y eso me dolió ayer mucho porque me enteré apenas ayer. Y me dolió en mi corazón porque dije, ¿a quién más le va a tocar? ¿O cuándo me va a tocar a mí, no? Debemos de estar conscientes que Dios nunca nos va a dejar. Vayamos a Él. Si tenemos temor, no es pecado que lo sintamos, pecado es que lo consintamos. No es pecado que sintamos la tentación de pecar. El problema es cuando lo hacemos. Entonces, cuando te sientas y nos sintamos temerosos, nos sintamos que Dios no está con nosotros, recordemos que Él nos escucha y Él está en nosotros, porque lo primero que nos pide, que vayamos a Él. Carloman. No. Ah, ¿no? Ah, perdón. Segundo, Jesús está en las Escrituras. Todo lo que está escrito es acerca de Él. Jesús es el tema central de la Biblia. No hay otro tema importante en la vida que solamente Jesús, el mensaje, la razón de ser de las Escrituras. A leer, oír, escucha, a leer la Biblia, oír, meditar, escribir y memorizar la Biblia, estamos guardando este primer mandamiento también.
pero debemos escudriñar, sabiendo que todo lo que se escribió es acerca de Jesús, por Jesús y para Jesús. Yo he notado que ya llevamos más, casi para 2 años, En tomando, marzo hacemos 2 años. en marzo hacemos 2 años tomando la cena de todos los días, y créanmelo que ahora me siento dentro de mí y nos hemos sentido que a pesar de todo lo que nos está pasando alrededor nuestro, nosotros necesitamos el que vayamos a Él, y cada vez que todos los días, por eso ahora entiendo a Jesús. Por eso Él nos dijo que recordemos. Recordar es todos los días estar con Él. Y cuando lo recuerdas, tu fe crece y crece y crece cada día más. Entonces, Carlomán, creo que te toca, ¿verdad? Tercero, sí. Perfecto. Jesús está donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre. Él lo prometió así. Y lo hizo con un énfasis demasiado grande. Él lo sobreenfatizó cuando dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Para asegurarnos sin lugar a la más mínima duda de que Él personalmente y no otro, Él en persona y no un enviado, Él y nadie más está presente cuando nos congregamos. Cuarto, Él también está en todo. Él también está en todo el que sufre, en el necesitado, en el desamparado, para guardar cabalmente el primer mandamiento de Jesús. Debemos venir a Él en los pobres, las viudas, los huérfanos, los niños de la calle, los menesterosos, los enfermos y los presos. Jesús los anhela porque cuando oró por nosotros antes de ir a la cruz, dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Vengamos pues cada día de nuestra vida a Jesús por medio de la oración, permaneciendo en su palabra y en su iglesia, ayudando a los necesitados para que cuando regrese con poder a la tierra y se siente en su trono de gloria, nos diga, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y en la cárcel y vinieron a mí. Qué bonito este mandamiento, porque yo creo que es uno de los mandamientos más hermosos donde Él nos asegura de que donde estén 2 o 3 congregados, dice claramente en su nombre, podemos estar confiados de que Jesús está allí. A veces se cree, o lo que se le ha enseñado a muchas personas es que Jesús se mueve por las multitudes, donde haya demasiada gente. Y mucha gente lo ha creído así porque en el desarrollo de la vida cristiana yo me he dado cuenta que muchas personas asumen que solo cuando hay bastantes personas en un lugar es donde Jesús está. Parece que no han leído claramente este versículo. Este versículo en la Biblia que yo tengo que tiene las palabras de Jesús en rojo, está en rojo, o sea que son palabras textuales de Jesús, donde Él dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Nosotros tenemos un ministerio aquí en Colombia donde estamos trabajando con adictos y casualmente son 15, 20 personas que siempre están aquí. Ya con la ayuda del Señor completamos 21 años con ellos y siempre ha estado ocupado, nunca ha estado vacío, nunca nos hemos quedado solos, sin una persona. Siempre han estado un buen grupo. Lo mínimo que hemos tenido son 4 o 5 personas, pero siempre están ahí. Y una vez, en una ocasión, una hermana de una congregación trajo un sobrino y ella comenzó a venir a visitarlo y nosotros aquí nos reunimos en la mañana, hacemos devocional
y en la tarde también nos reunimos constantemente, los sábados, los domingos, todos los días debatimos la palabra, oramos, nos congregamos. Y un día ella me preguntó, bueno, ¿y ustedes dónde se congregan? Yo le digo, nosotros nos congregamos aquí mismo. Pero ¿en qué iglesia se congregan? Y yo le dije, nosotros nos congregamos aquí, en la iglesia del Señor. Y fue tal el caso de la incredulidad de ella, las palabras de Jesús, que se llevó a su sobrino de acá de la fundación, que porque aquí nosotros no nos congregábamos, a meterlo a un instituto bíblico, a llevarlo a Cartagena, a otro lugar, donde supuestamente sí se congregaban. Entonces, yo digo, qué tan cerrados están los ojos de algunas personas que no creen estas palabras textuales de Jesús, que si Jesús está en medio de dos o tres, Él lo asevera y lo asegura, y estamos completamente seguros de que Jesús está en medio de nosotros, ¿sí? No necesitamos multitudes, ¿no? Pero donde hayan dos o tres ya hay una congregación, dice la palabra. Entonces, desafortunadamente, la idiosincrasia o la ideología que se nos ha presentado desde muy niños, de pronto de la iglesia tradicional, de que la iglesia es el lugar donde de pronto la gente se reúne, hace pensar que aún siendo cristianos todavía vengan con esa estructura y piensen que así es, ¿no? Entonces, es muy bonito saber de que Él está con nosotros, porque ¿qué sería de aquellos hombres que en este momento están en la prisión, en una celda, y se pueden reunir nomás dos o tres dentro de la celda, si Jesús no estuviera allí en medio, ¿no? Y hemos visto cómo Dios ha respondido a aquellas personas que de alguna manera han clamado al Señor y se han enamorado del Señor dentro de una prisión, en medio de esa situación tan crítica y tan difícil, donde han podido levantar los ojos al cielo y han visto cómo Dios se manifiesta en sus vidas, ¿no? Han escuchado, han sentido el abrazo del Señor, han sentido la respuesta de Dios, ¿no? También habla Jesús de que Él está presente en los necesitados. A veces queremos ver a Dios de otra manera, pero Jesús es tan claro que dice que si tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Nos está mostrando claramente de que Él está en el prójimo, en la persona necesitada, en el pobre, en la persona que en este momento está en una prisión o está en un hospital, o la persona que en este momento está necesitando la ayuda. Debemos de estar ahí y Jesús va a estar ahí, ¿no? Y a veces se nos enseña de que tenemos que tener mucho conocimiento para poder acercarnos a Dios, más conocimiento que de pronto el actuar en ciertas situaciones, y eso hace que la gente se vuelva religiosa y espiritualicen el amor, ¿no? Entonces nos enseñan que todo hay que declararlo, y de pronto yo tomo a un hermano o a un indigente que está con hambre y le toco el estómago, le digo, lo declaro lleno en el nombre del Señor, pero la verdad es que yo necesito de suplir alguna necesidad en esa persona, ¿no? Y a veces no sé, pero yo a veces he hablado con gente cristiana y hablan como otro léxico, hablan como otro idioma, no entiendo cómo actúan, porque no hay sensibilidad hacia Jesús, porque Jesús está en las calles, Jesús está en las cárceles, Jesús está en el necesitado, y no entienden esta parte, y como que ignoran eso. Entonces yo veo ahí claramente cuando el Señor habla de que aquel día muchos dirán, ¿y a dónde te dimos de comer? ¿Y dónde te dimos de beber? ¿Y cuándo hicimos esto, no? Y Él les dirá, cuando lo hiciste y los que quedan al otro lado, a la izquierda, dice la Escritura, ¿y cuándo te vimos, no? ¿O cuándo no lo hicimos? ¿Y cuándo no lo hicimos? Pues cuando no lo hiciste a una de estas personas, a mí tampoco lo hiciste, ¿no? Entonces, aún siendo personas creyentes, personas que se han acercado a Dios de alguna manera, a buscar espiritualmente a Dios, pasan por un camino y viene Jesús y tal vez lo desconocen, ¿no? Así me decía una vez alguien, de una persona, me decía, esa persona va por este camino y viene Jesús y no sabe qué es Él, ¿no? Entonces, la palabra dice que no olvidemos la hospitalidad, porque muchos sin querer
hospedaron ángeles. Y también se relaciona con que el necesitado está en Jesús. Cuando yo voy a visitar a la cárcel, pues voy a visitar a Jesús, lo que hemos llevado como siempre como un lema en la Fundación Emmanuel, y que siempre hemos querido enseñar a aquellos misioneros o aquellos voluntarios que quieren ir a servir a las cárceles, que vamos a ir a servir a Jesús, porque eso es lo que aprendimos también de Jaime, de Beto y de todos aquellos hombres que llevan muchos más años sirviendo al Señor, donde nos identificamos con eso, ¿no? Entonces es maravilloso poder nosotros entender esto claramente, ¿no? Porque tal vez hay gente que yo no sé qué pasa, que no lo entienden o no lo ven así. Entonces Jesús está en el necesitado. Jesús está donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Es muy claro eso, es muy claro, eso no tiene, o sea, eso, por eso el Señor dijo que una vez dijo, gracias Padre porque escondiste esta cosa a los sabios y a los entendidos y se la diste a conocer a los niños, ¿no? Porque eso lo entiende un niño, eso lo entiende un niño, es algo muy sencillo, muy básico. Pero cuando de pronto hay orgullo en nosotros, cuando de pronto hay un orgullo espiritual o queremos tener un conocimiento bíblico y de otras cosas como de teología y esto, nos vamos saliendo como de esa parte tan sencilla y tan clara que el Señor nos enseña. Entonces esa es la parte que tocó aquí en el tercero y cuarto punto de la enseñanza de los mandamientos de Jesús. Y sí, es una bendición saber que este es el principal mandamiento de Cristo. Es el primero y por algo es el primero porque está en importancia. De hecho, estos 5 que vamos a ver están interconectados entre ellos, ¿no? Pero es importante que lo sepa uno, ¿no? Porque de verdad amas a Cristo, demuéstraselo. ¿Cómo? Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles? Pues empecemos con este. Cada día aparta un tiempo para leer la Biblia, porque cada vez que lees la Biblia estás viniendo a Jesús. Cada día aparta un tiempo para hablar con Dios, porque cada vez que oras estás viniendo a Jesús. Cada día aparta un tiempo para congregarte. Oiga, hermano, pero la iglesia no abre y está cerrada por la pandemia. ¿Y quién dijo que hay que ir a un templo o a un auditorio para congregarse? Como nos decía, pues, Carlomán. Nosotros entendimos esto apenas hace 16 años. Yo ya tengo 38 años en el evangelio y durante 22 años, pues yo creía que congregarse era ir a un templo, a un edificio o como hoy están haciéndole, ¿no? No, si tú no te congregas por el Zoom con los líderes o por el Facebook, pues no te estás congregando y siguen con el mismo sistema dependiendo de otros, pero hace 16 años Dios nos abrió los ojos, entendimos que Jesús está donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre, y así como a Carlomán ha encontrado pues gente que no ha entendido esto, nosotros también, incluso pues familia nuestra, que hoy estoy preocupado por ustedes porque no se congregan. No, pues es que nos congregamos aquí en la casa. No, eso no puede ser iglesia, y les cuesta mucho entender y los comprendemos, pero es un mandamiento que dio Jesús y lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Entonces, si el templo no hable pues todos los días, por eso voy a estar desobedeciendo a Dios ciertos días y ciertos días sí lo voy a estar obedeciendo. No, Él proveyó eso que Carlomán nos estaba explicando con muchísima claridad. Por eso es que quiero enfatizar esto. 2 o 3. Entonces, nosotros celebramos la cena del Señor todos los días aquí en la casa. Nos toma 4 minutos, 5 minutos, y nos estamos congregando ya. O sea, al simple hecho de celebrar la cena. No necesariamente tiene que ser una predicación y alabanza y todo, pero el simple hecho de reunirse en torno a Jesús, estamos yendo a Él. Pero algo importantísimo es también ir a los necesitados. Pues Carlomán es muy
afortunado porque él mata varios pájaros de un tiro, ¿no? Él allí en la casa Óigame, de no. restauración, el taller del maestro, él allí vive, ¿no? Entonces, yo he estado allí y ha sido una bendición porque se levantan desde las 5 de la mañana, escriben la Biblia, oran, leen la Biblia, cantan, hay una prédica, o sea, todo el día están metidos en las cosas de Dios. Entonces, vean, allí mismo está obedeciendo este mandamiento en su plenitud, porque lo está haciendo con personas necesitadas, que necesitan ayuda, que necesitan ser restauradas de las adicciones y de toda una vida desperdiciada. Pero bueno, en mi caso, pues voy a la cárcel. Cuando se cerraron, dije, ¿y ahora cómo voy a obedecer este mandamiento? Pues bueno, gracias a Dios por la tecnología, vía telefónica, seguimos con ellos y obviamente muchas veces, pues yo no les puedo hablar, pero ellos sí me pueden hablar y podemos estar juntos y podemos ayudarnos unos a los otros. Precisamente ahorita mismo, mientras estamos acá, hay vía telefónica, está un hermano muy amado, muy querido, que lo conozco hace muchos años, que está interno en la Torre 2 y su mamá, a quien él está discipulando, también está vía telefónica porque no le entienden a pues el Zoom y esas cosas y el Facebook, pues no, pero aquí están y estamos entonces cumpliendo este mandamiento. Cada uno debería hacer todo lo necesario para obedecer este mandamiento todos los días de su vida. Vamos al segundo. La segunda cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos es, vean, esto viene junto. Cuando en Juan capítulo 1 se le acercan Andrés y otro y le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Jesús les dice, vengan, ese es el primer mandamiento, y el segundo es, vean, tiene que ver con los ojos. La escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero esas cosas no son para el futuro o para cuando durmamos con el Señor y vayamos al cielo o en la resurrección, como yo lo entendí por muchos años. Dice claramente el versículo siguiente que Dios nos las reveló a nosotros. Habla en tiempo presente. La revelación de lo que ojo no vio está en lo que Jesús mandó. Vean, Jesús quiere que veamos como Él ve, que veamos lo que Él ve, que veamos con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Tenemos ojos físicos, pero la Biblia dice que hay ojos en nuestro entendimiento. No estamos hablando aquí del tercer ojo de los hindús y de la nueva era. No, esas cosas son payasadas. Estamos hablando aquí de ojos reales, ojos, visión, pero visión espiritual. Sí, vamos a explorar un poquito más acerca de esto. ¿Qué manda Jesús que veamos? Bueno, primero, Él quiere que veamos dónde mora Él. Cuando los discípulos de Juan le preguntaron dónde moraba, Jesús les dijo, vengan y vean. O sea, Él los llevó a su casa. ¿Dónde mora Jesús? Pues bueno, primero que nada, Él siempre ha estado en el cielo. A Nicodemo le dijo que al mismo tiempo que estaba con Él en la tierra, estaba también en el cielo. Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, Él quiere que con nuestros ojos espirituales sepamos y podamos ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él ya no está clavado en una cruz, Jesús resucitó. Yo no entiendo quienes quieren tener una cruz por símbolo. Si Jesús ya no está allí, estuvo unas horas, pero ya lleva más de 2000 años sentado a la diestra del Padre en los cielos. Por eso vamos a ver ahorita en un rato que nos dice, pongan su mira en las cosas de arriba. Tenemos que aprender a ver. Segundo, Jesús mora en el corazón
de los que lo hemos recibido. Cada cristiano tiene a Cristo. Por eso cuando yo voy a una cárcel o hablo con algún hermano, me gozo porque sé que Jesús está en él. Carlomán decía algo ciertísimo: vamos a la cárcel es a visitar a Jesús, porque si esos a quienes voy a ver tienen a Cristo, pues Cristo está en ellos y yo tengo que aprender a ver que si les llevo un pan, si les llevo una cobija a los niños de la calle, como nuestra hermana Efigenia ha organizado una obra preciosísima y les lleva cobijas, pues comida, arriesgándose, se lo está llevando es realmente a Jesús. Cuando aprendemos a ver así, pues ya no nos preocupa si nos dan las gracias, si lo valoran o no. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo para el necesitado, lo estamos haciendo para Jesús. Jesús mora también en el hambriento, en el sediento, en el pobre, en el forastero, en el enfermo y en el preso, que es lo que estaba ahorita comentando. Jesús dijo: tuve hambre, tuve sed, estuve preso. Noten que no dice que sintió el hambre que sentían los hambrientos, sino que él tuvo hambre, lo cual significa que Jesús, que no puede mentir, está en todo el que padece, y él padece lo que el ser humano padece. Este es un misterio impresionante. A mí me costó mucho asimilarlo, pero en el Antiguo Testamento vemos expresiones como esta: en toda angustia del pueblo, Jehová Dios fue angustiado. A Dios le duele el corazón. Dios siente dolor por nosotros. Entonces, Jesús nos ama a tal grado que si tú sientes tristeza, Él la está sintiendo junto contigo. Nosotros no podemos sentir hambre a menos que realmente padezcamos hambre, pero si estamos saciados y vemos a gente padeciendo hambre, pues, podemos decir, no, pues ha de ser muy feo, pero no lo estamos sintiendo en carne propia. Jesús sí lo siente y lo experimenta en carne propia. Segundo, Jesús quiere que veamos que Él ha resucitado corporalmente. Es la segunda cosa que Jesús quiere. Primero, quiere que veamos dónde Él mora. Segundo, quiere que veamos que Él ha resucitado corporalmente. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Ese es el hecho histórico más probado de la humanidad. Es algo real, histórico, palpable, comprobable. Cuando se manifestó a los discípulos, ellos creían que veían un espíritu, una visión o un fantasma. Por eso Jesús se les acercó y les mandó que lo vieran. Vean. El tercero, Jesús quiere que veamos que Él es Dios. Jesús le dijo a Felipe que lo que Él vea, el que Él lo vea, Él vea al Padre. Jesucristo es Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesús, el unigénito de Dios, Hijo que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer. Qué difícil es entender. Con la mentalidad terrenal es imposible, pero si abrimos los ojos de nuestro entendimiento podemos ver quién es Jesús y entender lo que Juan dijo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesús fue 100% Dios, 100% hombre y se representó en él. Una vez Tomás le dijo al Señor: Señor, si tú te vas, muéstranos el camino. Y Tomás les dijo, Jesús le dijo: Tomás, tanto tiempo he estado entre vosotros y no me habéis visto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él siempre se representó de que Jesús, que Dios estaba en Jesucristo. Entonces ese es el cuarto, que él crea que el que miremos de que Jesús es el mismo Dios y que Él está en Dios, ¿no? Cuarto, Jesús quiere que veamos que somos pecadores y necesitamos perdón. ¿Cómo necesitamos acercarnos a Jesús, a la luz del mundo, para yo no andar en tinieblas y poder ver la luz de la vida? Antes de conocer a Cristo y de recibirlo en el corazón, tenemos el entendimiento en tinieblas.
Y eso nos impedía ver con los ojos del entendimiento. Y por eso nos justificábamos y no reconocíamos nuestros pecados ni nuestra necesidad de Dios. Seamos quien seamos, todos somos pecadores, todos, sin excepción alguna, y por consiguiente necesitamos el perdón de Dios por medio de Jesús. Que Dios tenga misericordia en nosotros y nos alumbre nuestros ojos para ver que somos pecadores y necesitamos de su perdón. Quinto, Jesús quiere que hagamos que su sacrificio por nosotros, Él nos aseguró a sí mismo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenía que ser levantado para que todo el que lo viera fuere salvo. De esa manera estaba diciendo de que teníamos que mirarlo a Él, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, necesitábamos mirar a Él. Sexto, Jesús quiere que veamos lo que tenemos para que Él lo multiplique. Muy poco en las manos de Jesús es mucho. Si pudiéramos ver, en vez de lo que tenemos, ver en quién lo tenemos, es que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dejaríamos de quejarnos, lamentarnos, envidiar y preocuparnos y viviríamos contentos con lo que ahora tenemos. Y nuestras costumbres serían sin avaricia, porque Jesús dijo que no nos dejará ni nos desamparará. Obedezcamos este mandamiento para que veamos que en Cristo tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando venimos de un mundo de ver lo terrenal, de los sentidos, de lo que toca, de lo que se huele, de lo que se mira, creemos nosotros, o sea, es difícil a veces entrar en el mundo espiritual donde yo tengo que orarle a un Dios que tal vez no estoy viendo en el momento, sí, que no lo palpo, que no lo huelo, porque venimos muchos años creyendo en las cosas que vemos, ¿no? Y necesitamos creer que Él le hay, porque la palabra dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y una de las primeras cosas que también está diciendo aquí en el punto anterior es que tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Él, que no somos capaces de hacer las cosas nosotros por nosotros mismos, ¿no? La palabra dice de que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo hay una manera como poder llegar a Dios. De pronto el ser humano en su parte espiritual, su espíritu busca a Dios de alguna manera, pero si no reconoce su pecado, si no se humilla, pues difícilmente vamos a poder ver esa revelación de parte de Dios, ¿no? La palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él se han de discernir espiritualmente. Y él también dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces, si nosotros nos acercamos, si el ser humano se acerca con la necesidad del perdón, lo va a encontrar, ¿sí? También debemos reconocer de que somos un sacrificio vivo para Dios y que Él lo hizo por nosotros, y a su vez dice la palabra de que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Pablo decía en alguna ocasión, le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia es algo que significa que es gratis, es un don no merecido, ¿no? Pero ¿cómo me voy a esforzar yo para recibir algo que es gratis, no? Yo creo que Pablo en este momento estaba aclarando a Timoteo de que necesitaba poner de su parte, ¿no? Que a pesar de que la salvación no tiene costo, no tiene precio, pero también necesita que nosotros de alguna manera esforcemos nuestras vidas para orar, para leer la escritura, para transcribir la Biblia, para ayunar, para buscar muchos ejercicios espirituales que para mí van a ser fortaleza, que no lo va a hacer nadie más lo va a hacer por mí. Entonces,
vamos a la tercera cosa que Jesús mandó a guardar a sus discípulos. Sígueme. En Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ya que estamos viniendo a Jesús y vemos cómo él ve, entonces nos da un mandamiento personal. Sígueme. El seguir a Jesús es una responsabilidad personal, no es grupal, ni colectiva o familiar. Pero, ¿a quiénes mandó Jesús? Sígueme. ¿Y dónde está Jesús para seguirlo? Empecemos por considerar a quiénes mandó Jesús. Y les dijo, sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta? El primero fue Felipe. Felipe era paisano de Andrés y Pedro, posiblemente de oficio pescador. ¿Qué hizo? Lo siguió. Llegó a ser discípulo y apóstol. Murió como un mártir. El segundo fue a Leví, hijo de Alfeo, llamado Mateo, publicano, cobrador de impuestos, odiado y despreciado por la gente. Mateo se levantó inmediatamente del banco de los tributos públicos, dejó todo y le siguió. Llegó a ser discípulo y apóstol, murió como mártir. Al tercer hombre que le dijo, sígueme, fue a un joven muy rico, un hombre principal, de una condena moral intachable. Este joven se afligió por el precio a pagar por seguir a Jesús. Se puso muy triste y se fue porque tenía muchas posesiones. No siguió a Jesús, no llegó a ser discípulo, no se supo más de él. El cuarto fue a un discípulo, uno de los muchos que le seguían. Este le pidió permiso para ir primero a enterrar a su padre. Entonces Jesús lo mandó a anunciar el reino de Dios, pero no permitió que lo siguiera. Tampoco se supo nada de él. El quinto fue Pedro, después de su resurrección. Cuando éste había dejado de seguirlo y regresando a su vida de antes, al ser llamado, lo volvió a seguir y se fijó en quién más seguía a Jesús y le preguntó de él. Jesús le dijo, que eso no le importaba a él. Le volvió a mandar con firmeza, sígueme tú, enfatizando la responsabilidad personal de cada uno, que cada uno tenemos y que debemos responder a un llamado individualmente. Entonces aquí vemos el caso de varias personas de las primeras personas que Jesús le dijo que lo siguieran. Y los primeros y de los que obedecieron a seguir a Jesús, pues fueron retribuidos y llegaron a ser verdaderos discípulos. Pero hubieron otros que tuvieron un obstáculo, un impedimento, ¿no? Porque el Señor no obliga a nadie a que lo siga, Él simplemente sígueme. Y a mí me toca decidir si voy a dar los pasos y voy a seguir sus enseñanzas. No depende de que esto no es que mi familia es cristiana o es un grupo, no es a nivel familiar, es a nivel individual la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Y esto tiene que ser respetable, ¿no? Esto tiene que ser individual, perdón, donde yo no voy a responder ni por mi hermano, ni por mis padres, yo tengo que responder por mí mismo en seguir a Jesús. A varias personas les dijo, sígueme, y no todos tuvieron la decisión de hacerlo bien, pero también hubieron unos que sí obedecieron y pudieron ver la bendición de poder conocerlo y andar en fe y ver cómo de alguna manera se cumplieron todas las cosas en su vida. Ahora hablaba en el versículo donde Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas a los que le aman. Y cuando yo amo a alguien, lo sigo. Y cuando amamos a Jesús, pues lo vamos a seguir. No por lo que nos pueda dar, no por lo que nos pueda de alguna manera retribuir, pero por consiguiente la bendición viene con nosotros también. También vendrá la persecución, también vendrán muchas cosas, como nos decía Jaime, que había una promesa
donde decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. En toda situación difícil, en toda situación complicada, Él va a estar con nosotros. Ahora, cuando Pedro volvió, después de haberlo negado, después de la resurrección, a su vida de antes, de pescador en la playa, donde se encontró con todos los discípulos, con algunos de sus discípulos, de los discípulos, y tal vez asombrado, decepcionado de 3 años de ministerio, de milagros, de muchas cosas que sucedieron en su vida, que él no entendía qué pasaba, porque yo me imagino que Pedro pensó que todo iba viento en popa y que cada día iba a ser mejor y el éxito estaba ahí de un momento a otro. El líder de los líderes, el líder de ellos, es apresado. Él trata de defenderlo y no se dejó defender o lo retribuyó a él por lo que hizo. Y siendo así también, pues su estado emocional, no sé, lo negó. Porque cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, él fue el que dijo, no, yo hago lo que sea, pero eso no va a pasar. Y el Señor le demostró le dijo, no digas eso porque antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Él no entendía lo que Jesús decía, pero se dio cuenta de lo débil que era. Y eso, yo creo que cuando termina ese proceso de la crucifixión del Señor, él queda como atónito y vuelve atrás, ¿no? Porque en la vida espiritual a nosotros hay momentos donde pensamos de que las cosas están yendo como al contrario, ¿no? Como que no tiene lógica humana. Y, y en esos momentos cuando a veces comenzamos como a echar para atrás y a buscar o apartarnos de seguir al Señor, ¿no? Porque Pedro se alejó. Y cuando el Señor se le presenta otra vez de nuevo en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 22, donde él le dice que ve a Juan que se le acostaba a su lado, le dice que quién era él y por qué él está haciendo, ¿no? Hablando, creo que era de Juan, y el Señor le dice, pues, ¿a ti qué te importa? Dice, decía yo, o escuchaba yo en una enseñanza de que en el antiguo, en una versión antigua decía, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, ¿no? Porque él le dijo, y si yo espero que a usted qué le interesa, ¿sí? Porque no podemos seguirlo tampoco por cómo Dios trata a otra persona, ¿no? Porque a veces creemos de que Dios ha sido más benévolo con unos que con otros. Entonces, independientemente de esas cosas, tenemos que seguir al Señor. Ahora, ya que Jesús no manda seguirle, ¿dónde está Él para seguirlo? Primero, Jesús está en nuestro corazón. Cada vez que demostramos nuestro amor por Jesús con nuestro corazón, estamos siguiéndolo. Esto es adoración. Adorar significa demostrar amor. El adorar a Dios, estamos siguiendo a Jesús. Segundo, Jesús está en la iglesia, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Cada que nos reunimos para orar a Dios, estamos siguiendo a Jesús. Esto es compañerismo cristiano. Tercero, Jesús está en la Biblia. Lo seguimos cuando escuchamos, cuando leemos, estudiamos, escribimos y memorizamos la Biblia. Esto es discipulado. Cuarto, Jesús está en los necesitados. Jesús prometió que en su segunda venida dirá a los justos, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron.
Seguimos a Jesús cuando ayudamos a los necesitados. Esto es ministerio. La verdad es que en el amor se refleja el ministerio. El ministerio de cada uno de nosotros se vino reflejado en la necesidad del prójimo y en el amor que Dios puso en los corazones de aquellas personas que sufrieron, algunos la prisión, algunos la drogadicción, el alcoholismo, la desesperación, porque todos los que hemos conocido al Señor en algún momento de nuestra vida, por el dolor, por la aflicción, pudimos levantar la mirada al Señor y Dios nos sacó de ese lugar. A mí nunca se me olvida el Salmo 50, que es donde dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Porque nunca se me olvida una vez que consumiendo bazuco yo le oré al Señor y le pedí al Señor una segunda oportunidad para cambiar mi vida, para ser otra persona. Y Dios en su misericordia me puso personas alrededor que me hablaron de su amor. Y de esa manera pude encarrilar mi vida otra vez y ser otra persona y enamorarme de Jesús. Entonces, esa es la manera como de pronto nosotros vamos a la persona que necesita y ejercemos los ministerios. Yo creo que una iglesia que no tenga ministerios de misericordia no está haciendo la obra del Señor. Y hablamos de iglesia en tal como un grupo establecido de personas que adoran al Señor, que se reúnen, que se congregan, así sean 2 o 3 o algunos pocos. Tiene que haber de alguna manera que el ministerio fluya a través del amor, porque ahí es donde nacen los ministerios, ¿no? Donde nace el ministerio carcelario, donde nace el ministerio de los enfermos, de los niños de la calle, los drogadictos, de las personas que de alguna manera necesitan un apoyo en este mundo, ¿no? Por eso el Señor dijo en algún momento: los pobres siempre los tendréis. Siempre vamos a tener personas más necesitadas que nosotros, a las cuales podemos ejercer el ministerio por medio del amor. Y ahí está Jesús. Jesús de pronto no lo podemos buscar solamente en un templo, como de pronto algunas personas han creído, sino que es en el necesitado, en las personas que realmente en este momento están clamando por una ayuda. Somos los pies y las manos de Él, ¿no? Cuando llegamos a una cárcel, a un lugar donde hay una persona que de pronto está angustiada, desesperada, en muchas ocasiones con ganas de suicidarse, llegamos con una palabra de aliento, llegamos con un abrazo, llegamos con los oídos abiertos a escuchar, para que esa persona se desahogue con nosotros y nosotros poderlos consolar de alguna manera. Estamos sirviendo al Señor y estamos buscando a Jesús. Quinto, Jesús está buscando a los perdidos. Él dijo: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejaría las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Cuando te dedicamos a otro, estamos siguiendo a Jesús. Eso es evangelismo. Sigamos pues a Jesús. En este mandamiento personal individual, cada uno de nosotros debe responder cómo vamos a dar cuenta el día final. Entonces, cuando de pronto también vamos y buscamos al perdido, estamos buscando al Señor, a Jesús. Ahora, hay momentos donde hay hermanitos que han fallado, porque todos no estamos exentos a fallar. Ahí es donde de pronto nosotros como cristianos debemos de buscar ejercer el verdadero amor de hermano, ¿no? Porque en ese momento es donde esa persona necesita más del apoyo de nosotros. Pero muchas veces desechamos a la persona que de alguna manera cometió algún error y no mostramos tal hermandad. Entonces no era tan hermano como de pronto nosotros lo mencionábamos, de pronto saliendo de un grupo, diciendo: Dios le bendiga, hermano. La verdad es que el hermano se conoce en la necesidad. Y yo creo que el dolor de haber ofendido a Dios, de haberse apartado de Él, es algo que acongoja mucho
a nosotros y el consuelo es vital de parte de la familia de Dios. Entonces, ahí hablando del perdido, hablando de las 100 ovejas, nos está dando a entender de que dejando las 100, la 99 fue a buscar la que se había perdido. Quiere decir de que hay gente que está muy sana espiritualmente, pero hay otros que de pronto tienen la necesidad. Y esas personas en este momento necesitan de que tú estés allí, que yo esté allí. Y prácticamente estamos también encontrándonos con Jesús, ¿no? Cuarta cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: alcen sus ojos. Ya que estamos siguiendo a Jesús, entonces nos manda a alzar los ojos, porque en el camino del diablo, el mundo o la carne nos pondrán muchos distractores para apartarnos del único y verdadero camino que es Jesús, y el cual debemos seguir por medio de sus enseñanzas, puestos los ojos en él, que es el autor y consumador de la fe. En Juan 4:35, Jesús dijo a sus discípulos: ¿no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Ellos estaban en el pozo de Jacob, ubicado en la cima de un monte, desde donde se ven hacia abajo todos los campos y sembrados. ¿Por qué les dijo alcen sus ojos si no había necesidad de hacerlo para ver los campos? Porque Jesús está estableciendo un principio espiritual y quiere que nos enfoquemos en él y que no quitemos ni un ápice de la vista de él. Jesucristo alzó sus ojos hacia los discípulos y les enseñó su doctrina a la multitud y los alimentó, los sanó, liberó endemoniados y les enseñó muchas cosas. Alzó sus ojos al cielo y bendijo los panes y los peces que fueron multiplicados para alimentar una multitud. Alzó sus ojos al cielo y gimió por un enfermo y le dijo éfata, que significa sea abierto. Y el sordo y tartamudo fue sanado. Alzó sus ojos al cielo y oró por sus discípulos. El Padre alzó sus ojos al cielo y dio gracias al Padre por haber oído antes de resucitar a Lázaro. Jesús también alzó los ojos hacia los ricos y hacia los pobres y mostró a sus discípulos la miseria de los ricos por lo poco que daban a Dios y la riqueza de los pobres por lo mucho que daban. Nosotros debemos alzar nuestros ojos hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Ver a Jesús en todo, por encima de la ley de los profetas. Debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Qué bonito es poder de alguna manera conocer y depender del Señor, de ver cómo Dios provee nuestras necesidades, ¿no? En los ministerios, en los diferentes ministerios, yo siempre he estado ahí, de nuestro gran líder, Jaime, pudimos aprender que la dependencia de Dios es única. Una de las cosas que le aprendimos a él es que no debemos pedir sino a Dios. Entonces, eso nos ha enseñado de que Él siempre suple, y la verdad es que yo lo he podido experimentar por 21 años que llevamos en este ministerio de chicos de la calle, donde la provisión siempre ha estado, donde Dios siempre en el último momento nos manda la provisión para lo que necesitemos, y hasta un lugar nos regaló que no estaban nosotros no teníamos las condiciones para obtenerlo, pero Dios puso en el corazón de alguien para darlo, y entonces cada día más me maravillo y me asombro de cómo Dios es la provisión, siempre mirando arriba. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene ni de Estados Unidos, ni de otro país, ni de México, viene de parte de Dios. Y eso lo hemos podido asumir y aprender en este trasegar de la vida espiritual y del servicio. Creo que ustedes también, los que escuchan, no sé, yo sé que hay algunos siervos allí que
que le han trabajado al Señor y, y de alguna manera la provisión nunca ha faltado. Entonces, Dios es fiel y Dios nos manda que siempre tengamos los pies en la tierra y la mirada en el cielo, ¿no? Porque de Él viene nuestro socorro, de Él vienen las soluciones. No podemos dejar la mirada de parte de Dios. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Debemos alzar los ojos a lo alto, como el siervo de Eliseo, para ver la realidad espiritual que nos rodea y que son mucho más de los que están con nosotros que los que están en contra. Debemos alzar los ojos al cielo cuando estemos en aflicción, como Esteban, que vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Es interesante que este cuarto mandamiento de Jesús viene después del que mandó en el tercero. Sígueme. Fíjense, estos mandamientos vienen en secuencia. Vengan y vean, vienen juntos, en plural. Luego dice, sígueme, pero lo dice en singular, porque si bien tenemos que venir a Cristo como un cuerpo, como iglesia, congregarnos, visitar a los enfermos, a las viudas, a los presos, hacerlo en un contexto de varios, grupal de 2 o más, el asunto de seguir a Cristo es un asunto personal, es un asunto del que cada uno vamos a dar cuenta personalmente. Y luego, otra vez vuelve al plural y dice, alcen sus ojos. ¿Por qué nos dijo alcen sus ojos? Miren, si estamos siguiendo a alguien en un auto y solo el de adelante sabe a dónde vamos, pues debemos mantener nuestros ojos en él, porque si nos distraemos, podemos perderlo de vista y extraviarnos. O sea, si vamos en un viaje en caravana y solamente el de hasta adelante sabe a dónde vamos, pues tenemos que mantener los ojos allí pegaditos. Qué bueno que Jesús dijo esto cuando no había Google Maps, ni había Waze, ni todas esas cosas que hoy hay, porque hoy nada más le pones allí a dónde quieres ir y te lleva hacia donde te va, pues diciendo a la derecha, a la izquierda, en 100 metros de vuelta, etcétera. Pero durante muchos siglos, durante muchos años, pues no había esto, y cuando iban varios en grupo, adelante de la caravana de los autos iba uno, y ese iba dirigiendo a todos, y obviamente, si somos unos 15 autos y yo voy en el auto número 8, pues mis ojos deben estar puestos en el auto número 7, porque él es el que va siguiendo al 6 y así, ¿no? Por eso Cristo dijo que los falsos líderes son ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Aquí el punto es que debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Tenemos que mantenernos siguiendo a Jesús, porque podemos nosotros desviar nuestra mirada, ¿sí? Podemos nosotros ver lo que no debemos ver. Lo mismo sucede, pues, en el camino de la fe. Si quitamos nuestra vista de Jesús, de las cosas de arriba, si nos distraemos, podemos perderlo de vista y extraviarnos. Lo mismo pasa, pues, y nos podemos desviar de la verdad. Por eso el mandamiento es: alcen sus ojos, implicando que nos podemos desviar si estamos viendo hacia abajo o si estamos viendo hacia los lados, ¿no? La Escritura nos muestra 10 cosas que pueden distraer nuestros ojos y hacernos perder el rumbo para que dejemos de seguir a Jesús. Los distractores de los que nos debemos cuidar para no perder el rumbo, o sea, yo he descubierto que cada una de estas 10 cosas representan distracciones que el mundo, el diablo o la carne ponen para apartarnos de Cristo. Ya tengo
pues igual que, pues Carlomán, yo me identifico mucho con él porque conocimos a Cristo en el mismo año, nos casamos en el mismo año, casi que empezamos a servir en el mismo año. Él dijo que pues lleva 21 años con la casa, tienen 21 años con el centro de rehabilitación, con la casa para los muchachos, pero él conoce a Cristo desde hace 38 años como yo. Entonces, en estos 38 años yo he visto, y sé que pues Carlomán también, hemos visto a muchos que han venido a Cristo y luego se han apartado del camino de la fe. ¿Por qué? Porque dejan de ver a Jesús y ponen sus ojos en las cosas de la tierra, o ponen sus ojos en la paja del ojo de su hermano. Ven el mal testimonio en otros. Ponen sus ojos en grandes siervos de Dios. Yo he visto que cuando algún gran siervo de Dios cae, junto con él caen muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Porque los ojos de los que caen estaban puestos en el predicador y no en Cristo. También otros ponen sus ojos en el legalismo y se vuelven como los fariseos. Otros ponen sus ojos en el resentimiento contra algún hermano o alguna hermana. Algunos otros ponen sus ojos en los hermanos de la iglesia y se van porque dicen aquí no hay amor, aquí todos son hipócritas, eso, pues no, aquí pues no tienen a Cristo, y por el mal testimonio de otros hermanos se apartan de Dios. Otros ponen los ojos en quienes sirven a Jesús de una manera diferente y se confunden. Otros ponen sus ojos en las circunstancias adversas. De pronto les va mal, se enferman, los corren del empleo y ponen sus ojos allí y entonces se apartan. Otros ponen sus ojos en el placer, en lo que ven, en en el dinero. Otros ponen sus ojos incluso en el diablo y andan viendo al diablo y andan viendo demonios por todos lados. Pero en todo, sin importar la situación, sin importar las circunstancias, debemos mantener la mirada en Jesús, convencidos de que Él nos ama y que lo que permite que suceda en nuestras vidas y lo que nos permite ver siempre es para nuestro bien, y debemos mantenernos firmes sin desanimarnos ni desalentarnos, confiando siempre en Él. Guardemos de poner nuestros ojos no en el hombre, no en el mundo, no en las circunstancias, no en el diablo, no en el dinero. Siempre miremos a Jesús. Seamos como Pablo, que estando preso, que estando allí en una mazmorra, sentenciado a muerte, él confió en Jesús y podía decir que estaba bendecido. Allí cuando le escribe a los efesios, les dice claramente: yo estoy bendecido, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y uno puede ver la actitud de él, que a pesar de que estaba atado de manos y pies, estaba sucio, estaba maltratado, estaba incluso olvidado, en la ruina total, en la bancarrota total, sentenciado a muerte. Él sabía que estaba sentado en los lugares celestiales en Cristo, y por eso es que el Espíritu Santo, por medio de él, nos dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Levantemos nuestra mirada siempre. El próximo jueves, si Dios quiere, vamos a repasar otra vez así muy breve estos cuatro mandamientos para considerar el quinto, que es miren los campos, y nos vamos a ir hasta el 10. Algo que quieras añadir como una conclusión a lo que hemos
estado viendo. Carlomani, si puedes hacer una oración para ya pues finalizar este maravilloso tiempo. Amén. Pues la verdad es que en la experiencia que tenemos, hemos conocido de Dios y hemos visto las maravillas, hemos visto cómo seguir a Dios es tan fascinante, porque para mí, como tú decías, sí tenemos muchas cosas en común, porque yo también intenté a la cárcel hace muchos años, empecé mi ministerio en las prisiones después de un año y he visto cómo Dios ha hecho milagros y cómo seguir a Dios, y también he visto cómo poner la mirada en Dios es lo mejor que podemos hacer. Es uno de los mandamientos más maravillosos, no desviarnos del camino, porque como dice la escritura también en Timoteo 6:10, donde dice que algunos se extraviaron de la fe por el amor al dinero, ¿no? Que es una de las cosas, pero gracias a Dios pues hemos podido seguir adelante y la gente está atenta. Esperamos de que este estudio, que es de los mandamientos, sea concienzudo, con muchas personas lo tengan claro y se afirmen con cada día más con la fe. Esperamos podernos volver a ver en este mismo canal, de esta misma manera, y seguir en este proceso. Yo quiero orar para terminar y darle gracias a Dios la oportunidad que nos da por medio de este medio de unirnos y compartir estas verdades. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos de que tú estás en medio de nosotros, Padre. Estamos congregados en tu nombre y te damos gracias porque cada día te conocemos más, porque cada día, Señor, tú nos muestras cosas que tal vez han sido reveladas para nuestro bien, Señor, para nuestro crecimiento, y las podemos compartir por medio de este medio. Te pedimos una bendición muy especial para las personas que están aquí conectadas, que sean bendecidos, Señor, por el conocimiento de tu palabra, y que cada día, Señor, tú aferres sus manos, Señor, a las tuyas, Padre, como dice tu palabra, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor tuyo, Señor. Te pedimos, pues, Dios, en esta hora, Señor, de que tú bendigas, Señor, este ministerio también, Señor, a Manuel, Señor. Gracias, Señor, por la bendición tan grande de conocerle, de compartir, Señor, con Beto, con Bianca, con todos aquellos líderes, Señor, y aquellos hombres y mujeres que sirven en las cárceles, Señor, y a los que están presos también. Padre, dale su respuesta, su libertad, ya que están recibiendo su libertad espiritual en esta hora, Señor. Yo te pido que tú, Señor, concedas todas sus peticiones, Señor. Gracias porque eres bueno. Te damos en este momento las gracias por la oportunidad de conocer cada día, Señor, más gente que ha sido restaurada y que ha sido bendecida por tu nombre, Señor, y te pedimos pues que en este día tú nos concedas la bendición de hacer las cosas bien, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.